Bienvenidos amigos a un viaje épico a través de las páginas del Génesis, el libro que da origen a todo. En este relato, nos sumergiremos en el corazón del primer libro de la Biblia católica. Desde la explosión de luz divina que creó el cosmos, hasta las luchas, promesas y traiciones que forjaron el destino de la humanidad. Prepárense para una narrativa vibrante y emocionante, que nos llevará desde el Edén prístino, donde Adán y Eva enfrentan la tentación, hasta el exilio, el diluvio de Noé y el nacimiento de un pueblo elegido con Abraham, Isaac y Jacob. En cada página está cargada de drama, fe y momentos que resuenan con el poder de Dios. Esta no es solo una historia, es el comienzo de la relación entre el Creador y su creación, un tapiz de promesas que aún hoy ilumina nuestra fe. Así que, si estás listo para explorar el Génesis como nunca antes, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un capítulo de esta aventura divina. Compartir este conocimiento es clave para acercar a otros a la riqueza de la palabra de Dios. Vamos allá, que el Génesis nos espera. En las vastas tinieblas primordiales, donde ni el tiempo ni el espacio osaban susurrar, un susurro divino rompió el silencio eterno. Que haya luz, tronó la voz de Dios, un eco colosal que rasgó el velo del vacío como un rayo primordial. De la nada surgió un fulgor cegador, separando la luz pura del caos oscuro, y el universo contuvo el aliento ante su primer latido. Las aguas primordiales, un océano infinito y revuelto, se agitaron bajo el mandato divino. Dios separó las aguas de arriba de las de abajo, creando el firmamento, un vasto domo celeste que sostenía las estrellas aún por nacer. La tierra emergió de las profundidades, una joya virgen envuelta en nieblas, lista para ser esculpida por la mano del Creador. Al tercer día, la voz resonó de nuevo, verde, y la tierra brotó con vida exuberante en hierbas que se mecían como guerreros en formación. Árboles frutales que alzaban frutos dorados como trofeos de victoria. El sol, la luna y las estrellas fueron colocados en el cielo como centinelas eternos, marcando el ritmo de días y noches en una sinfonía cósmica. Pero el verdadero clímax se avecinaba. Dios miró su obra y vio que era buena, pero el paraíso clamaba por un rey. Hágase la vida animal. Rugió, y los mares se llenaron de leviatanes colosales que surcaban olas furiosas, los cielos de águilas que rasgaban nubes con garras de tormenta, y la tierra de bestias rugientes que pisoteaban praderas nacientes. Y así, en el crepúsculo del sexto día, mientras el sol se hundía en un horizonte de promesas, Dios se preparó para coronar su creación con el pináculo de la maravilla, el hombre forjado a su imagen, destinado a dominar este tapiz épico. Y con un susurro que resonó como un trueno suave, Dios moldeó el polvo de la tierra, cada grano vibrando con el eco de su poder. De esa arcilla primordial surgió Adán, el primer hombre, una figura tallada con precisión divina, sus ojos aún cerrados, esperando el soplo de la eternidad. Dios se inclinó sobre su creación y, con un aliento que llevaba la chispa del cielo, insufló vida en sus pulmones. Los ojos de Adán se abrieron, reflejando las estrellas recién nacidas, y su corazón latió al compás del universo. El Edén, un paraíso de ríos cristalinos y árboles cargados de frutos relucientes, fue entregado a Adán como su reino. Domina la tierra, cuida a sus criaturas, ordenó Dios, su voz resonando como un canto en las colinas Esmeralda. Adán recorrió el jardín, nombrando a las bestias, el león de melena ardiente, el ciervo de pasos sigilosos, con la autoridad de un rey ungido. Pero en su alma, una inquietud comenzó a susurrar. Estaba solo. Dios, viendo el anhelo en el corazón de Adán, decidió completar su obra. Mientras el hombre dormía bajo un cielo enjollado, el Creador tomó una costilla de su pecho, tejiendo con ella una nueva maravilla. La tierra contuvo el aliento, las aves detuvieron su canto, y el viento se aquietó, expectante. Y de la costilla de Adán, Dios esculpió a Eva, una obra maestra de gracia y fuerza, tan radiante como el amanecer que bañaba el Edén. Cuando Adán despertó, sus ojos se encontraron con los de ella, y su corazón reconoció a su igual, su compañera. «Hueso de mis huesos, carne de mi carne», exclamó, y el jardín pareció vibrar con la alegría de su unión. Juntos, Adán y Eva caminaron bajo los árboles frutales, sus risas
mezclándose con el murmullo de los ríos que fluían como venas de vida. Dios les dio un mandato claro: comed de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues su fruto trae la muerte. A la advertencia resonó en el aire, solemne, mientras el sol proyectaba sombras doradas sobre el césped. Adán y Eva asintieron, confiados en la bondad del Creador, y se sumergieron en la maravilla del Edén, donde cada flor parecía susurrar alabanzas, y cada brisa llevaba promesas de eternidad. Pero en las sombras del paraíso, algo acechaba. Una serpiente, astuta y de ojos como brasas, se deslizaba entre los helechos, su lengua siseante, tejiendo dudas. Observaba a la pareja con una intención oculta, aguardando el momento para deslizar su veneno. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un rojo ominoso, como si presagiara una tormenta. La sombra de la tentación, y bajo el dosel del Edén, donde los rayos del sol danzaban entre las hojas. La serpiente encontró a Eva junto al árbol prohibido. Su tronco robusto se alzaba como un guardián silencioso. Sus frutos relucientes destellaban con una promesa misteriosa. ¿Dijo Dios que no comierais de ningún árbol? Siseó la serpiente, su voz meliflua, deslizándose como un río oscuro. Eva, con los ojos fijos en el fruto, respondió: podemos comer de todos, manos tieste, pues trae la muerte. No moriréis, replicó la serpiente, sus palabras cargadas de desafío. Dios sabe que al comerlo, vuestros ojos se abrirán sarrías como Él, conocedores del bien y del mal. El aire se volvió pesado, el canto de las aves se desvaneció, y el corazón de Eva latió con una mezcla de curiosidad y deseo. El fruto, rojo como un rubí encendido, parecía susurrarle, prometiendo secretos que el Creador había guardado. Eva extendió la mano, vacilante, mientras el sol se ocultaba tras una nube, proyectando sombras que danzaban como espectros. Arrancó el fruto, lo compartió con Adán, y ambos mordieron su carne dulce. En ese instante, un trueno silencioso estremeció el Edén, y sus ojos se abrieron a una verdad que quemaba como fuego, y el sabor del fruto, aunque dulce al principio, se tornó amargo en sus bocas. Adán y Eva se miraron, y por primera vez, la vergüenza cubrió sus rostros como un velo frío. Sus corazones, antes en armonía con el Edén, latían ahora con el peso de una verdad desnuda. Habían desafiado al Creador. Las hojas del jardín, que antes cantaban con la brisa, parecían susurrar reproches. Presos del pánico, cosieron hojas de higuera para cubrirse, pero nada podía ocultar el eco de su acto. Entonces, una voz resonó, profunda como el trueno y suave como el alba. ¿Dónde estás, Adán? Dios caminaba por el Edén, su presencia llenando el aire de un fulgor que hacía temblar la tierra. Adán y Eva, escondidos entre los árboles, emergieron temblorosos. ¿Comimos del fruto prohibido?, confesó Adán, señalando a Eva, quien a su vez señaló a la serpiente. La culpa se deslizaba entre ellos como un río envenenado. Dios miró a la serpiente y pronunció su maldición: arrastrarás por el polvo y serás enemiga del hombre. Y luego, con dolor en su voz, habló a Eva de sufrimientos en el parto, y a Adán de un suelo que ahora resistiría su labor. El paraíso, antes eterno, comenzó a desvanecerse en un crepúsculo de promesas rotas. Y con un gesto solemne, Dios señaló la salida del Edén en los querubines. Con espadas de fuego girando en un torbellino ardiente, se alzaron para guardar el camino al árbol de la vida. Adán y Eva, con los rostros surcados por lágrimas, dejaron atrás los ríos cristalinos y los árboles frutales que una vez fueron su hogar. El suelo bajo sus pies ya no era suave. Espinas y rocas mordían sus pasos, como si la tierra misma llorara su traición. Fuera del Edén, el mundo era vasto y hostil, un lienzo de sombras donde el sol parecía más distante. Adán labró la tierra con sudor, mientras Eva cargaba el peso de un futuro incierto. Sin embargo, en medio de la desolación, una chispa de esperanza brillaba en Dios. Les había prometido que, aunque la serpiente había herido, un descendiente aplastaría su cabeza. Esa profecía ardía en sus corazones como una llama tenue. Mientras el sol se ponía en un horizonte áspero, Adán y Eva construyeron un refugio rudimentario, sus manos temblando por el esfuerzo. Pero en la noche, bajo un cielo tachonado de estrella, una nueva sombra se cernía a la semilla de la humanidad. Estaba a punto de enfrentar su primera prueba de sangre y sacrificio. Y en la crudeza del mundo exiliado, Eva dio a luz a Caín, cuyo nombre resonaba como un eco de esperanza. He adquirido un varón, con ayuda de Dios. Tan pronto llegó Abel, su hermano menor,
y ambos crecieron bajo el sol abrasador y la tierra reacia. Caín, de manos callosas, labraba los campos, arrancando frutos al suelo maldito. Abel, con el alma ligera como el viento, cuidaba rebaños, guiando ovejas bajo cielos infinitos. El tiempo trajo la hora del sacrificio. Caín ofreció frutos de su cosecha, apilados con esfuerzo pero sin el brillo de la devoción. Abel, en cambio, presentó las primicias de su rebaño, corderos puros cuya sangre humeaba con fervor hacia Dios. El Creador miró con agrado la ofrenda de Abel, pero desvió su rostro de la de Caín. Una sombra de envidia, oscura como la noche, se encendió en el corazón del primogénito. Caín, con el rostro endurecido, invitó a Abel a los campos al amanecer. Mientras el sol despuntaba, tiñendo el horizonte de escarlata, la ira de Caín se alzó como una tormenta. El silencio del alba se rompió con un grito que nadie oyó, y la tierra bebió la primera sangre humana. Y la sangre de Abel, derramada en la tierra, clamó al cielo con un lamento que perforó las nubes. Caín, con las manos temblando y el rostro pálido, intentó ocultar su crimen bajo el polvo, pero la voz de Dios retumbó como un trueno. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín, con el corazón endurecido, respondió: ¿soy yo el guardián de mi hermano? Pero la tierra misma lo delató, susurrando la verdad al Creador. Maldito sea, proclamó Dios, su voz cargada de justicia y dolor. La tierra que bebió la sangre de tu hermano no te dará fruto. Serás un fugitivo, errante por el mundo. Caín, abrumado por el peso de su culpa, suplicó clemencia, temiendo que otros lo mataran. Dios, en su misericordia, marcó a Caín con un sello misterioso, una señal que lo protegería, pero también lo señalaría como el primer fratricida. Mientras Caín se alejaba hacia la tierra de Nod, sus pasos resonaban en un mundo ahora manchado. Eva lloró por Abel, su hijo perdido, y por Caín, su primogénito condenado. Pero en la penumbra del dolor, una nueva luz se encendía en Eva, concibió de nuevo, y el nombre de Set resonó como una promesa de redención. Y en medio del duelo, Eva dio a luz a Set, cuyo nombre llevaba el eco de una nueva esperanza. Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. Set creció fuerte, con la mirada firme y el corazón inclinado hacia el Creador, como si portara la chispa de un futuro no escrito. La humanidad, aún joven, comenzó a multiplicarse, sus descendientes poblando la tierra con aldeas rudimentarias y altares de piedra alzados al cielo. Los hijos de Set invocaban el nombre de Dios, sus oraciones ascendiendo como humo en la brisa del amanecer. Pero en las sombras, los descendientes de Caín forjaban un legado diferente, en ciudades de adobe y metal, marcadas por la ambición y el orgullo. La tierra, testigo de la sangre y la redención, vibraba con el peso de dos caminos divergentes, uno hacia la fe, otro hacia la rebeldía. Mientras las generaciones se entrelazaban, el mundo se llenaba de maravillas y pecados. Los hombres construían, amaban y peleaban, pero la sombra de la desobediencia crecía como una nube oscura. En el horizonte, el cielo parecía susurrar un juicio venidero, y las aguas de la tierra comenzaron a inquietarse, y el mundo se pudrió desde dentro. Los hijos de los hombres se multiplicaron, pero con ellos creció la violencia. Ciudades enteras resonaban con gritos de guerra, altares manchados de sangre inocente, y la tierra misma parecía gemir bajo el peso de la maldad. Dios miró y vio que el corazón humano se había inclinado solo al mal desde la juventud. El arrepentimiento era un eco olvidado. En medio de esa corrupción, un hombre brillaba como una estrella solitaria. Noé, descendiente de Set, justo y sin tacha, caminaba con Dios, sus pasos firmes en un mundo tambaleante. Una noche, mientras las estrellas parpadeaban como ojos acusadores, la voz del Creador irrumpió en la choza de Noé. He decidido acabar con toda carne, pues la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Construye un arca de madera de gofer, cúbrela de brea por dentro y por fuera. Vendrá un diluvio que borrará la maldad. A Noé, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, se arrodilló. La tarea era titánica en un barco de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, con compartimentos para salvar a la creación. Mientras el sol se alzaba en un cielo que ya presagiaba tormenta, Noé tomó el hacha y comenzó a talar árboles. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, uniéndose a él en una labor que desafiaba el ridículo de los vecinos. Y bajo un sol abrasador, Noé blandía su hacha con determinación, cada golpe resonando como un desafío al mundo que se burlaba. El arca tomaba forma, un coloso de madera que se alzaba en la llanura seca,
sus tablas selladas con brea negra, brillando como una promesa de salvación. Sem, Cam y Jafet trabajaban sin descanso, sus manos callosas uniendo vigas mientras los vecinos se mofaban. ¿Un barco en tierra firme? Noé ha perdido la razón. Pero Noé no flaqueaba. La voz de Dios ardía en su alma, y cada clavo que hundía era un acto de fe. Por las noches, guiado por la luz de antorcha, marcaba medidas precisas en 300 codos de largo, un santuario flotante para preservar la vida. Dios le había ordenado entrar parejas de cada animal, macho y hembra, para que sobrevivan. En las palabras resonaban mientras Noé miraba el horizonte, donde nubes grises comenzaban a amontonarse, densas y amenazantes. Los animales empezaron a llegar, guiados por un instinto que desafiaba la razón. A leones rugiendo junto a corderos, águilas posándose en las vigas, serpientes deslizándose en silencio. La multitud, atónita, seguía burlándose, pero algunos rostros mostraban inquietud. El viento traía un olor a lluvia, y el cielo se oscurecía, como si la ira divina estuviera a punto de desatarse. Y el cielo se quebró con un rugido ensordecedor. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras subieron al arca, rodeados por el murmullo inquieto de las bestias ya a bordo. Elefantes, jirafas, gacelas y aves de plumas vibrantes llenaban los compartimentos, mientras un silencio sepulcral envolvía la tierra. Los berlons, ahora mudos, observaban desde lejos, sus risas ahogadas por el viento que ululaba como un lamento. Entonces, la mano invisible de Dios cerró la puerta del arca con un estruendo que selló el destino del mundo. Al séptimo día, las nubes se desgarraron, las fuentes del abismo se abrieron, y la lluvia cayó en torrentes furiosos, como si el cielo mismo llorara la corrupción de la humanidad. Las aguas rugían, arrancando árboles y cubriendo colinas. Desde el arca, Noé escuchaba el caos, gritos llanos, el crujir de aldeas destrozadas y el rugido de un océano que devoraba la tierra. El arca, zarandeada por las olas, flotaba como un faro en la tormenta, sostenida por la promesa divina. 40 días y 40 noches. La lluvia no cesó. Las montañas desaparecieron bajo un manto líquido, y el mundo quedó sumergido en un silencio acuático, roto solo por el balanceo del arca. Noé, mirando por una ventana, veía solo agua y cielo, preguntándose cuánto duraría el juicio. Y las aguas, tras 40 días de furia implacable, comenzaron a calmarse. El diluvio cedió, como si el cielo hubiera agotado sus lágrimas. El arca, meciéndose en un océano sin fin, era un mundo en sí misma, con Noé y su familia cuidando a las criaturas en su interior. El graznido de las aves y el rugido de las bestias llenaban el aire, mientras el patriarca oraba en silencio, buscando la voluntad de Dios en la vasta extensión de agua. Noé abrió la ventana del arca y liberó un cuervo, que voló en círculos, perdido en un cielo sin tierra. Días después, soltó una paloma, cuya silueta blanca se desvaneció en el horizonte. Regresó exhausta, sin señales de vida, pero el séptimo día, Noé envió otra vez a la paloma, y ésta volvió al atardecer con una hoja de olivo en el pico, un destello verde que hizo latir el corazón de Noé. El sol comenzó a perforar las nubes, y las aguas retrocedían lentamente, revelando picos montañosos como centinelas emergiendo del abismo. Noé, con la mirada fija en el horizonte, sintió que un nuevo comienzo estaba cerca, pero el arca aún descansaba en la cima de un mundo sumergido. Finalmente, tras meses de espera, el arca descansó sobre las cumbres del monte Ararat, anclada en un mundo renovado. Las aguas se retiraron, dejando tras de sí un lienzo de lodo y roca, como si la tierra respirara de nuevo. Noé, guiado por la voz de Dios, abrió la gran puerta del arca. Una ráfaga de aire fresco irrumpió, y las bestias, desde el rugiente león hasta la tímida liebre, salieron en tropel, repoblando la tierra con un estruendo de vida. Noé construyó un altar de piedras toscas y ofreció un sacrificio, su humo ascendiendo como una oración al cielo despejado. Dios, complacido, habló con una voz que resonó en las montañas: nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre. Mientras la tierra dure, no cesarán la siembra ni la cosecha, han como sello de su promesa. Pintó un arco iris en el cielo, un arco de colores vibrantes que brillaba como un juramento eterno entre el Creador y su creación. Noé y su familia, ahora guardianes de un mundo renacido, comenzaron a labrar la tierra. Pero mientras las vides crecían y los campos florecían, una nueva sombra se gestaba en los corazones de los hombres, lista
para desafiar el frágil equilibrio de la redención. Y los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se multiplicaron, sus descendientes esparciéndose como ríos que surcan la tierra renovada. Campos verdes y aldeas de adobe surgieron, mientras los hombres construían hogares y altares bajo el arco iris que aún brillaba en el cielo. Cada familia llevaba la chispa de la promesa divina, pero también el eco de la antigua desobediencia latente en sus corazones. Cam, el menor, dio origen a pueblos audaces, pero su linaje cargaba con un acto de deshonra al burlarse de la vulnerabilidad de Noé. Ebrio por el vino de sus viñas, desató una maldición sobre su hijo Canaán. Sem, el fiel, engendró tribus que honraban al Creador, sus nombres resonando como cimientos de un futuro sagrado. Jafet, de espíritu nómada, pobló tierras lejanas, sus hijos extendiéndose hacia horizontes desconocidos. Sin embargo, la unidad de la humanidad comenzó a resquebrajarse. Los hombres, orgullosos de sus obras, miraban al cielo no con reverencia, sino con desafío. En las llanuras de Sinar, una ciudad comenzó a alzarse, sus cimientos de ambición y su cima tocando las nubes, como si los hombres quisieran igualar a Dios. La torre del orgullo. Y en las llanuras de Sinar, los hombres se reunieron con un propósito ardiente, a construir una torre que desafiara los cielos. Ladrillos cocidos al sol y betún negro formaban una espiral ascendente, cada nivel un grito de arrogancia. Hagamos un nombre para nosotros, para no ser dispersados, proclamaban, sus voces unidas en un coro de ambición. La torre de Babel se alzaba como un puño alzado contra el Creador, su cima perdida en nubes de soberbia. Dios observó desde lo alto, su mirada atravesando el corazón de la humanidad. Si como uno solo hacen esto, nada les será imposible, dijo, y su voz resonó con un peso que hizo temblar las estrellas. En un instante, las lenguas de los hombres se torcieron. Palabras que antes fluían como ríos se convirtieron en un caos de sonidos extraños. Carpinteros gritaban sin entenderse, albañiles gesticulaban en vano, y la torre quedó abandonada, un esqueleto de orgullo roto. Las familias, ahora divididas por lenguas incomprensibles, se dispersaron por la tierra, poblando valles y montañas. Pero en medio de la confusión, un hombre, descendiente de Sem, escuchó un susurro divino que cambiaría el rumbo de la historia. El llamado de Abram, y en la ciudad de Ur, entre torres de adobe y mercados bulliciosos, un hombre llamado Abram sintió un fuego en el alma. La voz de Dios irrumpió como un viento del desierto. Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Abram, con el corazón latiendo como tambor de guerra, miró a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y partieron hacia lo desconocido. Bajo un sol abrasador, cruzaron ríos y llanuras, sus camellos cargados con la promesa divina. En Canaán, la tierra fluyó con leche y miel, pero también con pueblos hostiles. Abram alzó altares de piedra, invocando el nombre del Señor, mientras el polvo del camino marcaba sus pasos. Pero la promesa parecía lejana. Sarai era estéril, y el eco de la descendencia resonaba como un sueño inalcanzable. Una noche, bajo un cielo tachonado de estrellas, Dios habló de nuevo. Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes, así será tu descendencia. Abram creyó, y su fe brilló como una antorcha en la oscuridad. Pero en el horizonte, nuevas pruebas acechaban, y la promesa divina estaba a punto de enfrentarse al fuego de la duda. Pruebas de fe, y la duda se cernió como una sombra cuando el hambre azotó Canaán. Abram, con el corazón pesado, condujo a su familia hacia Egipto, tierra de ríos fértiles y faraones poderosos. Di que eres mi hermana, suplicó a Sarai, temiendo que los egipcios codiciaran su belleza. En la corte del faraón, la mentira floreció. Sarai fue tomada al palacio, y plagas divinas, fiebres y tormentas cayeron sobre la casa real hasta que la verdad salió a la luz. Expulsados con riquezas inmensas, ovejas, camellos y oro reluciente, Abram regresó a Canaán, más rico pero marcado por la lección. Lot, su sobrino, eligió las llanuras del Jordán, prósperas pero cercanas a Sodoma, ciudad de pecado. Abram quedó solo en las colinas, alzando su mirada al cielo estrellado. Dios renovó su pacto. A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Pero la promesa exigía sangre. Bajo una noche de estrellas danzantes, Dios ordenó: trae un ternero, una cabra y un carnero.
Abram preparó el sacrificio, y un horno humeante y una antorcha de fuego pasaron entre las piezas divididas, sellando el pacto eterno con un fulgor que iluminó la oscuridad. Y los años pesaban como piedras sobre Abram y Sarai, cuya fe vacilaba ante la esterilidad que los atormentaba. Sarai, con el corazón herido por la espera, ofreció a su sierva Agar, una egipcia de mirada fiera, para que diera un heredero a su esposo. Agar concibió, y su vientre creció con Ismael, un niño destinado a ser Onash no Salve, su mano contra todos, pero la alegría fue efímera. A la tensión entre Sarai y Agar encendió un fuego de celos, y Agar huyó al desierto, solo para ser devuelta por un ángel, con una promesa de descendencia numerosa. Abram, ahora de 99 años, sintió de nuevo la voz de Dios, más potente que nunca: Yo soy el Shaddai. Tu nombre será Abraham, padre de multitudes, y Sarai será Sara, madre de naciones. En como sello, Dios ordenó la circuncisión, un signo eterno en la carne de Abraham y su casa. Pero cuando Dios prometió un hijo de Sara, Abraham rió con incredulidad, y Sara, escondida tras la tienda, dejó escapar una risa amarga. Sin embargo, bajo un sol ardiente, 3 misteriosos visitantes llegaron a la tienda de Abraham, trayendo un mensaje que desafiaba toda lógica. En el próximo año, Sara tendrá un hijo. El cielo pareció contener el aliento, mientras la fe de Abraham se tambaleaba ante lo imposible. Y bajo el sol abrasador de Mambré, donde los robles susurraban secretos antiguos, los 3 visitantes se alzaron como heraldos de un destino inminente. Sus rostros, velados por un resplandor que no era de este mundo, hicieron temblar el corazón de Abraham. Soy el Señor, reveló uno, su voz como un torrente que sacude las montañas. Sodoma y Gomorra han colmado su pecado. Su clamor ha llegado hasta mí. Abraham, con el alma encendida por la compasión, suplicó: ¿destruirás al justo con el impío? ¿Y si hayas 10 justos? El Señor asintió, pero el veredicto pendía como una espada sobre las ciudades rebeldes. Al anochecer, 2 ángeles irrumpieron en Sodoma, donde Lot, sobrino de Abraham, los acogió en su hogar. La ciudad, envuelta en un hedor de corrupción, se alzó en tumulto, sus habitantes clamando por profanar a los mensajeros divinos. Pero los ángeles, con un destello cegador, cegaron a la muchedumbre y arrancaron a Lot, su esposa y sus hijas de la ciudad condenada. Huye a las montañas y no mires atrás. Al alba, el cielo se desgarró en fuego y azufre, cayeron como lluvia de ira, y Sodoma y Gomorra se convirtieron en un páramo humeante. La esposa de Lot, desobediente, giró la cabeza y quedó petrificada, una estatua de sal bajo un cielo en llamas. Mientras el humo ascendía como un sacrificio sombrío, Abraham contemplaba desde lejos, su corazón dividido entre el temor y la fe. Pero la promesa de Dios no se desvanecía. En el silencio del desierto, Sara, con 90 años, sintió un milagro imposible. Su vientre, seco como la arena, cobró vida. Al año, bajo un cielo tachonado de estrellas, dio a luz a Isaac, cuyo nombre resonaba como risa, un canto de gozo que desafiaba la edad y la duda. Abraham, sosteniendo a su hijo, vio en sus ojos la chispa de la promesa divina, pero el horizonte ya susurraba una prueba aún más desgarradora. Y en la quietud del amanecer, cuando el mundo aún dormía bajo un manto de rocío, la voz de Dios resonó en el corazón de Abraham como un trueno que parte el alma. Toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto en el monte que te mostraré. El cielo parecía contener el aliento, y Abraham, con el rostro surcado por el peso de la obediencia, no cuestionó. Su fe, forjada en años de promesas y desiertos, ardía como una antorcha en la tormenta. Al alba, Abraham ensilló su asno, tomó a Isaac, un joven de mirada pura, cargando leña sobre sus hombros, y partió con 2 siervos hacia el monte Morea. El camino era silencioso, roto solo por el crujir de las ramas y el latido de un corazón que cargaba un secreto insondable. Isaac, con inocencia, preguntó a un padre: aquí está la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham, con la voz quebrada pero firme, respondió: Dios proveerá el cordero. Hijo mío, cada paso hacia la cima era un acto de rendición, un desafío al dolor humano frente a la voluntad divina. En la cumbre, bajo un cielo que parecía observar con ojos eternos, Abraham construyó un altar de piedras toscas, ató a Isaac, quien no resistió, y alzó el cuchillo con manos temblorosas. El viento se detuvo, las aves callaron,
y el universo entero pareció contener la respiración, aguardando el desenlace de una fe que desafiaba la muerte misma. Y en el instante en que el cuchillo de Abraham brilló sobre Isaac, listo para descender como un relámpago, una voz celestial rugió desde los cielos: «Abraham, Abraham, no toques al muchacho». El patriarca, con el corazón palpitando como un tambor de guerra, ditufó su mano, y el cuchillo cayó al suelo, resonando en el silencio del monte Morea. Alzó los ojos, y allí, atrapado en un zarzal, estaba un carnero, sus cuernos enredados como un sacrificio enviado por el Creador. Abraham desató a Isaac, cuyas lágrimas brillaban bajo el sol, y juntos ofrecieron el carnero en el altar, su humo ascendiendo como un himno de gratitud. Dios habló de nuevo, su voz resonando como un juramento eterno: «Porque no rehusaste darme a tu hijo, juro por mí mismo que te bendeciré. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y la arena del mar, y en ella serán benditas todas las naciones». En el monte, testigo de la fe inquebrantable, se convirtió en un lugar sagrado, llamado «El Señor proveerá». Abraham e Isaac regresaron al campamento, sus pasos ligeros pero marcados por la solemnidad del momento. La promesa divina, ahora sellada con un sacrificio detenido, ardía como una antorcha en sus corazones. Pero el mundo seguía girando, y la vida de Sara, la madre de la promesa, se acercaba a su ocaso bajo un cielo que susurraba nuevos desafíos. Y los años, como arena del desierto, se deslizaron entre los dedos de Abraham. Sara, la madre de la promesa, cuya risa había dado vida a Isaac, cerró los ojos en Hebrón, su alma ascendiendo al abrazo eterno del Creador. Abraham lloró junto a su tumba, cavada en la cueva de Macpela, comprada con plata a los hijos de Het para que fuera un sepulcro eterno. El viento del atardecer llevaba su lamento, pero también un susurro de esperanza. La promesa debía continuar. Con el corazón aún apesadumbrado, Abraham volvió su mirada hacia Isaac, el hijo de la risa, ahora un hombre joven cuya vida era la llave de un pueblo futuro. No tomará esposa de Canaán, decidió el patriarca, recordando el mandato divino. Envió a su siervo más fiel, Eliezer, al otro lado del desierto, a la tierra de sus ancestros en Harán, con un juramento solemne: «Trae una esposa digna para mi hijo». Guiado por la mano de Dios en camellos cargados de oro y joyas, partieron bajo un cielo ardiente, mientras Abraham oraba bajo las estrellas, confiando en que el Señor guiaría el camino. Eliezer, al llegar a un pozo al atardecer, pidió una señal divina: «Que la doncella que ofrezca agua a mí y a mis camellos sea la elegida». Mientras el sol pintaba el horizonte de púrpura, una figura se acercó, su cántaro brillando como un presagio, y al borde del pozo, bajo un cielo teñido de púrpura y oro, apareció Rebeca, de mirada clara y pasos gráciles como el viento del desierto. Con su cántaro al hombro, ofreció agua al sediento Eliezer, y sin vacilar, corrió a llenar los abrevaderos para sus camellos, sus movimientos llenos de bondad y fuerza. El siervo, con el corazón acelerado, reconoció la señal divina. Esta era la mujer destinada para Isaac, la tejedora del próximo capítulo de la promesa. Eliezer, postrándose ante el Señor, adornó a Rebeca con brazaletes de oro y un anillo que brillaba como una estrella. La llevó a la casa de Betuel, su padre, donde narró la misión encomendada por Abraham. La familia, asombrada por el designio divino, consintió en que Rebeca vaya con este hombre en ella, con valentía en su alma. Montó un camello y cruzó el desierto, su velo ondeando como una bandera de esperanza bajo un cielo infinito. Al atardecer, en los campos de Canaán, Isaac meditaba solo, su figura recortada contra el sol poniente. Al levantar la vista, vio la caravana acercándose, y Rebeca, al verlo, descendió, su corazón latiendo con la certeza de un destino entrelazado. Sus ojos se encontraron, y el aire vibró con la promesa de un nuevo comienzo. Y en los campos de Canaán, bajo un cielo que ardía con los últimos rayos del sol, Isaac y Rebeca se unieron en un lazo, sellado por la voluntad divina. La tienda de Sara, ahora hogar de Rebeca, resonó con risas y promesas susurradas, mientras la joven traía consuelo al corazón de Isaac, herido por la pérdida de su madre. Su amor floreció como los almendros en primavera, un testimonio vivo de la fidelidad del Creador, cuyo arco iris aún brillaba en la memoria de la tierra. Pero la promesa de una descendencia numerosa enfrentó un nuevo obstáculo. Rebeca, como Sara, antes que ella, era estéril. Isaac, con la fe de su padre ardiendo en su pecho, alzó sus manos al cielo
y oró en los altares de piedra que Abraham había construido. El Señor escuchó, y las estrellas parecieron brillar más fuerte cuando Rebeca sintió vida en su vientre. Gemelos, luchando ya en su interior, anunciaban un futuro de conflicto y destino. Ella, inquieta, consultó a Dios, quien le reveló: dos naciones están en tu vientre. El mayor Ere servirá al menor. El tiempo del nacimiento se acercaba, y la tierra misma parecía contener el aliento, aguardando a los hijos que llevarían la promesa hacia un horizonte de lucha y redención. Y cuando el momento del nacimiento llegó, el campamento de Isaac se llenó de un silencio expectante, roto solo por los gritos de Rebeca. El primero en emerger fue Esaú, rojo y velludo como un guerrero forjado en la tormenta, sus manos aferrando el aire, como si ya reclamara la tierra. Tras él, con la mano agarrando el talón de su hermano, nació Jacob, de piel suave y ojos astutos, destinado a ser un tejedor de destinos. Los nombres resonaron en el viento en Esaú, el cazador; Jacob, el suplantador. Los años pasaron como nubes sobre Canaán, y los gemelos crecieron en caminos opuestos. Esaú, fuerte y salvaje, recorría los montes con su arco, trayendo venado a la mesa de Isaac, quien lo favorecía con orgullo paternal. Jacob, callado y reflexivo, prefería las tiendas, sus manos diestras en el arte de la negociación y la paciencia. Rebeca, recordando la profecía divina, veía en Jacob la chispa de la promesa, mientras el corazón de Esaú latía con la libertad indómita del desierto. Una tarde, cuando el sol pintaba el horizonte de escarlata, Esaú regresó exhausto, hambriento tras la caza. Jacob, junto a un caldero humeante de guiso rojo, vio su oportunidad. «Dame de tu primogenitura», dijo, su voz calma, pero cargada de intención. Esaú, despreciando su herencia por un plato de comida, juró cederla, y el aroma del guiso selló un pacto que estremecería los cimientos del futuro. Y el tiempo, como un río implacable, llevó a Isaac a la penumbra de la vejez, sus ojos nublados por la edad, pero su corazón aún ardiente por la promesa divina. Sintiendo la sombra de la muerte acercarse, llamó a Esaú, su primogénito, y le ordenó con voz temblorosa, pero firme en caza un venado: «Prepáralo como me gusta, y te daré mi bendición antes de que parta al polvo». En Esaú, con el arco al hombro y el orgullo en el pecho, se lanzó al desierto, sus pasos resonando como tambores de guerra. Rebeca, oculta tras las cortinas de la tienda, oyó el mandato y sintió el eco de la profecía divina. El mayor Ere servirá al menorán. Con el corazón latiendo, como un relámpago, llamó a Jacob y trazó un plan audaz. «Vístete con las ropas de Esaú», susurró, cubriendo sus manos y cuello con pieles de cabrito para imitar la aspereza de su hermano. Con un plato de guiso humeante, preparado con la astucia de un estratega, Jacob entró al lecho de Isaac, su voz temblando mientras decían: «Soy Esaú, tu primogénito». Isaac, dudoso pero engañado por el aroma y el tacto, alzó sus manos temblorosas y pronunció la bendición: «Que los pueblos te sirvan, que las naciones se inclinen ante ti. Seas señor de tus hermanos». En las palabras, cargadas de poder divino, resonaron como un trueno en la tienda. Pero cuando Esaú regresó, su rugido de furia sacudió los cimientos de Canaán, y el cielo mismo pareció oscurecerse ante la traición, que ahora ardía como un incendio incontrolable. Y el grito de Esaú, como el rugido de un león herido, rasgó el aire de Canaán: «Jacob me ha robado mi bendición», bramó, sus ojos llameando con furia mientras sostenía el guiso ya frío, traicionado por su hermano y el destino. Isaac, temblando en su lecho, comprendió el engaño, pero las palabras de la bendición, selladas por el poder divino, no podían deshacerse. A Esaú le dio una bendición menor, prometiéndole fuerza pero servidumbre, y el primogénito juró vengarse: «Mataré a Jacob cuando mi padre muera». En Rebeca, con el instinto de una leona, protegiendo a su cría, llamó a Jacob bajo la luz de la luna: «Huye a Harán, a la casa de mi hermano Labán», le ordenó, su voz un susurro cargado de urgencia. Jacob, con solo un bastón y el peso de la culpa y la bendición, dejó atrás las tiendas de su padre, sus pasos resonando en la noche como un tambor de exilio. El desierto se alzaba ante él, vasto y despiadado, pero las estrellas parecían guiarlo, susurrando promesas de redención. Mientras corría, con el eco de la ira de Esaú persiguiéndolo como un lobo, Jacob se detuvo exhausto en un lugar desolado. Con una piedra por almohada, se durmió bajo un cielo que palpitaba con misterio. Entonces,
el firmamento se abrió y una escalera dorada descendió desde los cielos, con ángeles subiendo y bajando en un desfile de gloria que hizo temblar la tierra bajo sus sueños. Y en el silencio de la noche, donde el desierto susurraba secretos antiguos, Jacob soñó con una visión que estremeció el cosmos. Una escalera colosal, tejida de luz y fuego, se alzaba desde la tierra hasta los cielos, sus peldaños resonando con el paso de ángeles, cuyas alas brillaban como relámpagos. En la cima, envuelto en un resplandor que cegaba las estrellas, estaba el Señor, su voz tronando como un río eterno. Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. A la tierra donde duermes, te la daré a ti y a tu descendencia, que será como el polvo de la tierra. En ti serán benditas todas las familias del mundo. Jacob despertó, su corazón latiendo como un tambor de guerra, y la piedra que fue su almohada se convirtió en un altar, ungido con aceite, bajo un amanecer que ardía como una promesa. Betel, casa de Dios, proclamó, temblando ante la presencia divina que aún vibraba en el aire. Juró lealtad al Creador ansí: me guardas y me traes de vuelta, tú serás mi Dios. El sol se alzó, pintando el horizonte de oro, y Jacob, ahora portador de una visión celestial, continuó su viaje hacia Harán, cada paso resonando con el peso de un destino épico. Pero el camino no estaba libre de pruebas. En la lejanía, las tierras de Labán aguardaban, y con ellas un nuevo capítulo de trabajo, amor y engaño que pondría a prueba la astucia del suplantador. Y al cruzar las arenas ardientes del desierto, Jacob llegó a Harán, donde los campos danzaban con hierbas mecidas por el viento y un pozo relucía como un ojo de la tierra. Allí, junto a las aguas, vio a Raquel Hijadu Labán, cuya belleza era como un amanecer que eclipsa las estrellas. Sus ojos se encontraron, y el corazón de Jacob latió con un fuego que rivalizaba con la visión de Bitol. Con fuerza sobrehumana, apartó la pesada piedra del pozo para que las ovejas de Raquel bebieran, un acto que resonó como un juramento de amor ante los pastores atónitos. Labán, astuto como un zorro del desierto, acogió a Jacob, pero su hospitalidad ocultaba un precio. «Sirve 7 años por Raquel», exigió, y Jacob, cautivado por su amor, trabajó bajo soles abrasadores y lunas frías, cada día forjando su destino. Los años pasaron como un suspiro, y cuando llegó la noche de bodas, Labán, con un engaño digno del propio Jacob, dio a Lea, su hija mayo Ere, en lugar de Raquel. El alba reveló la traición, y Jacob, con el corazón partido pero indomable, juró 7 años más por la mujer que amaba. Con Lea y Raquel a su lado, Jacob se alzó como un patriarca, sus hijos naciendo como las primeras estrellas de una nación prometida. La promesa de Dios sellada en la escalera celestial ardía en su alma, y mientras el sol se ponía en Harán, tiñendo el cielo de un rojo épico, Jacob miró al horizonte listo para enfrentar las pruebas que forjarían el destino de Israel. El eco de la creación, desde el primer «hágase la luz» hasta este nuevo amanecer, resonaba en la tierra, proclamando que la saga del Génesis apenas comenzaba. Hemos recorrido las páginas del Génesis, desde el estallido creador de «hágase la luz» hasta el amanecer de Jacob como patriarca de un pueblo destinado a llevar la promesa divina. Esta narrativa, más que un relato antiguo, es un pilar de la fe católica moderna, un testimonio vivo de la relación entre Dios y la humanidad. Desde una perspectiva teológica contemporánea, el Génesis nos habla de un Dios que no solo crea con poder soberano, sino que se involucra íntimamente con su creación, ofreciendo pactos de amor, incluso frente a la desobediencia humana. La caída de Adán y Eva refleja nuestra propia fragilidad, pero también la misericordia divina que nunca abandona. El diluvio de Noé y el arco iris nos recuerdan que Dios juzga, pero siempre renueva su compromiso con la vida. Abraham y Jacob, con sus luchas y fe, encarnan la vocación de confiar en Dios más allá de lo imposible, un llamado que resuena en la enseñanza católica actual sobre la esperanza y la obediencia. En la tradición católica, el Génesis no es solo historia, es teología viva. Nos invita a ver la creación como un don sagrado, a reconocer el pecado como una ruptura que Dios busca sanar y a vivir como portadores de una promesa que culmina en Cristo. El verdadero hijo de la promesa en la catequesis de la Iglesia Católica subraya que el Génesis revela el plan de salvación de Dios desde el principio, un plan que nos llama a ser custodios de la creación y a caminar en fe como Abraham hacia un futuro que solo Dios conoce.
Amigos, esta historia no termina aquí. El Génesis es el comienzo de un relato que sigue vivo en nuestra fe. Si esta aventura te ha inspirado, dale like, comparte y suscríbete para seguir explorando la palabra de Dios juntos. Activa la campanita para no perderte los próximos capítulos, porque transmitir este conocimiento es sembrar semillas de fe en un mundo que las necesita. Que la luz del Génesis ilumine tu camino, y hasta la próxima. Que la paz de Cristo esté con ustedes.